Existe una comarca entre Vizcaya, Álava y Burgos que todavía parece dormir un sueño plácido en el tiempo. Pequeñas iglesias, ermitas y muchos signos, códigos que algunos buscadores han intentado hilar, porque hay una tradición antiquísima, remota, que nos habla del Grial, la Sierra Salvada, y una serie de estructuras, esculturas, imágenes que rememoran un acontecimiento clave. Para muchos, y no en Montserrat, otros lugares, ahí estuvo de verdad el Grial, sea lo que sea este objeto de poder tan perseguido. Nosotros cogimos nuestras cámaras, fuimos a estos lugares y descubrimos maravillas como esa iglesia de San Pantaleón de Losa, que llama la atención, con su atlante, con sus figuras de rayos, como si todo indicara el mapa de un gran tesoro. Un tesoro que para muchos es el auténtico Grial. Reza la antigua tradición que el Grial llegó a España y que estuvo con un santo de Huesca llamado Lorenzo. Después, tras varias peripecias, el Grial llegó a los magníficos valles de las merindades burgalesas. La iglesia de San Lorenzo de Vallejo de Mena quizás sea uno de estos sitios llamados griálicos. En sus capiteles están representados vetustos caballeros medievales, posiblemente de la Orden de los Templarios o de sus sucesores, los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que ordenaron la construcción de aquel templo y que, según la leyenda, fueron los custodios del codiciado Grial. A las faldas de la Sierra de la Magdalena existe otra iglesia situada en el Valle de Mena, la de Santa María de Siones. Se la relaciona con el monte Sión, lugar donde se establecieron los templarios en Tierra Santa. Además, en su interior hay una representación de un hombre que sujeta una suerte de cáliz. Quizá el mismísimo Grial. Siones se supone que perteneció a los templarios. No hay ningún documento que así lo atestigue, pero eso es lo que dice la tradición, la leyenda. Y que, bueno, quizás algunas de esas representaciones que tanto tienen que ver con sabiduría oriental, quizás fueran debidas al conocimiento que los templarios trajeron durante su estancia en Tierra Santa. Al parecer, la toponimia del norte de Burgos no obedece a la casualidad, sino a una ruta creada a partir de misteriosas reminiscencias griálicas. Sí que se busca la conexión con griales. Se le une también a una ópera que compuso Wagner, en la que hacía alusión al Mont Salvat, aludiendo a la Sierra Salvada que tenemos aquí en las proximidades. La más espectacular de las 4 ermitas románicas del siglo XII y XIII asociadas al Santo Grial en el Valle de Losa es, sin duda, la de San Pantaleón, situada sobre la Peña Colorada, una montaña insólita que parece la quilla de un barco varado sobre la tierra. Allí se encuentra la presunta tapa del sarcófago que albergó los restos mortales de San Pantaleón, que fue decapitado en el siglo IV, después de resistir todo tipo de torturas. Cuando finalmente él, personalmente, Pantaleón, decide que ha llegado el momento de morir, le cortan la cabeza y dice la leyenda que mana sangre, pero también leche del tajo que han practicado, y algunas de esas gotas de sangre y de leche caen sobre un árbol que estaba seco, una nueva versión de la resurrección, y ese árbol reverdece. Por tanto, tenemos a lo largo de esa biografía pues distintos elementos que nos acercan a lo que después dicen que era una de las propiedades del Grial. Siglos después de la decapitación de San Pantaleón, apareció alguien que reveló al mundo cristiano los milagros del santo. De un peregrino de origen nórdico que en tránsito hacia Santiago de Compostela dice haber encontrado en esta comarca la sangre de San Pantaleón, que obra el milagro de licuarse. Y que este milagro se realiza porque fue contenido en el Santo Grial. La sangre del santo fue contenida en el Santo Grial. Su vida se ve involucrada en una serie de sucesos ciertamente misteriosos. En primer lugar, y es interesante, la resurrección de un niño. Es obviamente una leyenda, pero sí que nos acerca por vez primera a lo que es el mito griálico, porque una de las virtudes que tiene el Grial es la de la posibilidad de curar o resucitar incluso a los difuntos. El pecado original.
Máscaras diabólicas haciéndonos burlas, hombres amordazados y seres fantásticos nos vigilan desde los capiteles de San Pantaleón de Losa, Siones y Vallejo de Mena. Son los guardianes de un secreto mortal que sigue desafiándonos y que queremos seguir descifrando. Ya les anunciaba que estábamos ante uno de los lugares mágicos de este país. Un lugar de poder, que dicen algunos. Un enclave donde parece que desde tiempos muy remotos viñetas de la historia han quedado grabadas en piedra y, aunque estemos en el siglo XXI, la mayoría ya no sabemos leerlas. Por eso hay que traer a intérpretes, a periodistas, a investigadores, que creen conocer el secreto o los secretos que se ocultan en un lugar maravilloso. Desde luego las imágenes son de impresión. Qué bonito es acercarse a la España ancestral de esta forma, porque cómo impresionan las imágenes, los capiteles, esos ojos huecos, esos mensajes extraños. Pablo, compañero, guía en esta sierra mágica, cómo impresiona, ¿verdad?, la mirada de la piedra de estas pequeñas ermitas, yo creo que todavía solo conocidas a nivel de los estudiosos, pero el gran público quizá las ve por vez primera. Sin duda, era algo, cuando vi aquella San Pantaleón de Losa, por ejemplo, o Santa María de Siones, con sus capiteles tan, digamos, monstruosos, porque algunos representaban figuras monstruosas, yo me imaginé en aquella época, en Edad Media, como un simple peregrino parado delante de aquellas imágenes y realmente asombrado, porque aquellas imágenes, un peregrino hace 1000 años, mirando aquello, seguramente la persona se echaría de rodillas al suelo y pediría perdón por todos los pecados que hubiera cometido en su vida ante tan monstruosas imágenes tan bien plasmadas en aquellas piedras de Santa María de Siones y en las otras iglesias que visitamos. Pero se habla del Grial, es decir, hay muchos libros que hablan de esta zona como una de las puertas del Grial, que es un tema apasionante, y del gran maestro Juan García Atienza, a punto que él indica que Madoz, ni más ni menos que Pascual Madoz, autor del gran Diccionario Geográfico, Histórico, Estadístico de España, 1847, relaciona este lugar con los templarios y su sombra, y el Grial como objeto o como idea. Vamos a hablar con especialistas. Ya que están tan de moda los códigos, vamos a ir a los códigos que hay en nuestro país, que están ahí, que a veces la gente pasa por delante de ellos y no puede ver, no puede profundizar en un gran secreto. Nos acompaña el especialista, erudito, editor, escritor, ya lo conocen todos, Sebastián Vázquez. Amigo, bienvenido. Gracias, Iker, buenas noches. Impresionante o no. Tú me has hablado muchas veces, no hemos tenido la oportunidad de ir juntos a este lugar en concreto, del eterno poder que parece que se manifiesta allí, ¿no? ¿Podríamos saber algo más de eso? Sí, todo primero de decir muy brevemente, si me permites, que para mí el Grial no es un objeto físico. ¿No es la copa? No, es una copa, es decir, en Egipto vemos ya ese símbolo, ese jarrito con asas, que era el id, el corazón. Si nos tenemos que apelar a toda la metafísica medieval... ¿Me quieres decir que antes de Cristo aparecen ya representaciones griálicas? Sí, sí, y además es un símbolo que ya en el Islam, sobre todo en el sufismo, es muy utilizado. Es decir, las leyendas griálicas aparecen, como otras muchas, en el siglo XII de un modo espontáneo y naturalmente lo traen de las cruzadas. Y a partir de ahí ese símbolo, esa copa, que es la que ha de buscar el buscador de la vida espiritual, ha de buscar para poder tener el recipiente para recibir la gracia de la iluminación. De hecho, por ejemplo, en Losa se ha visto esas piedras donde están ocultos esos personajes como asomados, ¿verdad? Pues hace relación a lo que comentaba Pablo, es decir, la piedra viva. Es decir, esa piedra no es piedra muerta, es un templo vivo que cumple una función, y esos personajes escondidos en la piedra demuestran que efectivamente esas piedras, digamos que no son objetos, sino pueden tener la categoría de entes vivos. Nos acompaña también el historiador, escritor y buen amigo Mariano Fernández Urresti, una obra que ya salió aquí. Si ustedes recuerdan, ese, claro, por ejemplo, las sombras de los nazis ya persiguieron el Grial como objeto. ¿Recuerdan estas imágenes? Las imágenes de una expedición a Montserrat, encabezada ni más ni menos que por Himmler, una noche de terror, casi buscando ese preciado tesoro. Bueno, pues ya nos sirvió de guía este libro, A la sombra del Grial. Y me gustaría preguntarle al amigo Mariano Fernández Urresti si él cree que en este lugar estuvo el Grial. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, es difícil de responder. Lo que sí es cierto
decantándome más bien por la idea que planteaba Sebastián, podríamos hablar del Grial como un objeto físico, como la sangre real que se ha puesto tan de moda, o como la línea del horizonte espiritual, al que es difícil llegar, pero en el tránsito uno se va transformando. Y tal vez sea esta última posibilidad la más acertada. El hecho de que se plantee este lugar como un lugar griálico deviene de varias razones, ¿no? Una de ellas porque ya en la Edad Media, en el siglo XII, cuando Chrétien de Troyes y después Robert de Borón y más tarde Effenbach hablan del Grial, especialmente Effenbach dice que los templarios custodiaban el Grial en un lugar llamado Montsalvat. Esa fue la razón que llevó a Himmler a Montserrat y a otros a Montsegur, la última fortaleza cátara, y a otros a la tierra, a la zona salvada o la Sierra Salvada. El Montsalvat podía ser el Monte Salvado en este lugar, en esta geografía preciosa y mágica que separa pues, Burgos, Vizcaya, Álava. Esa es una de las razones. Para aquellos que gustan de la idea del Grial como sangre real, hombre, no deja de ser llamativo el hecho de que esté la Peña Magdalena o Monte Magdalena, que los templarios hayan estado allí. Todo eso puede, digamos, incentivar la imaginación de algunos, pero yo creo que es muy probable que debamos de hablar de geografías mágicas donde el despertar de la conciencia sucede, y este podría ser uno de los casos. Sí es cierto, y se ha visto en algunos de los capiteles, que también hay representaciones de ese objeto, que podría ser lo que algunos han considerado la copla en la que Jesús instaura la Eucaristía, al menos supuestamente, ¿no? Pero hemos visto la historia de un santo, la historia de una persona que es decapitada brutalmente, la historia de una sangre. Si algo faltaba en esta serie de códigos, era encima la sangre, como decía Mariano, y la sangre aparece ahí, y la gente estará pensando, ¿es la misma sangre que cada cierto día de julio se licúa, está en estado sólido y se licúa? Es la misma. Sí, ese es el milagro de la licuación de la sangre que se produce en el Monasterio de la Encarnación, aquí en Madrid, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Sebastián, sé que tú tienes, además tienes un sinfín de localizaciones, de planos, de lugares, de símbolos. ¿Por qué? ¿Por qué has traído exactamente estos materiales? Bueno, esto es un plano de Santa María de Siones, donde se puede apreciar la belleza matemática y la bella geometría de este pequeño edificio, pero que es todo es sugerencia, y todo permite una transportación de la imaginación, una transportación de los sentimientos, incluso una transportación física, ¿no? Al encontrarse cara a cara con estos símbolos de tantísima fuerza. Personalmente me parece de muchísimo interés uno que hay aquí que en realidad parece sorprendente, pero es una representación del dios Anubis, el dios de los muertos. ¿Te refieres a este documento que tienes aquí? Sí. Lo muestro a cámara. Capiteles que, sin duda, ya respondiéndome, sería uno de los que más te llama la atención, evidentemente. Sí, es uno de los más sorprendentes. Luego hay otro muy común. Sorprendente porque pertenece a Anubis, esa entidad egipcia. Claro, es decir, el paralelismo es tan patente, y ojo, no es el único símbolo egipcio que podemos encontrar en la iconografía de los capiteles españoles. Ahora les pido, por favor, que hagan un pequeño esfuerzo y que mentalmente cojan su lupa de investigador, de explorador, porque está claro que, compañeros, si un investigador, un novelista de otro país eligiese un lugar para hacer un nuevo Código da Vinci, aquí tendría esparcidos todos los elementos básicos para una construcción fascinante. El Grial, la sangre sagrada, los templarios, los nombres que identifican lugares con viejas historias remotas, pero hay más. Por ejemplo, vean esto. ¿Qué demonios pinta lo que dicen que es un gigantesco Atlante, dando la bienvenida en una de estas ermitas perdidas? ¿Qué secreto calla su voz remota? ¿Qué hay en todo esto y qué podemos sacar a la luz? Vamos a intentar hacerlo, pero ustedes, por favor, en estos minutos, en este reportaje de Pablo Villarrubia, observen muy bien cada código, cada símbolo, porque dentro, no lo duden, hay un secreto. El mito del Santo Grial, el cáliz sagrado en el que Jesús bebió en la última cena, se consolidó en tierras burgalesas hace casi 1000 años. En San Pantaleón de Losa se fijó una de sus escalas en territorio ibérico. La entrada de la ermita tiene un símbolo asombroso, una suerte de figura en forma de rayo, quizá una alusión a la serpiente que mordió al niño que el santo resucitó.
Si tenemos en cuenta la tradición griálica del lugar, si tenemos en cuenta la serpiente y si tenemos en cuenta que los celtas llamaban a las serpientes buibres y la conectaban con las líneas de fuerza que circulan por todos los lugares mágicos, posiblemente lo que estamos viendo no es un rayo, sino la representación estilizada también de una serpiente. Porque además hay un hecho muy curioso en San Pantaleón de Losa. Está perfectamente alineada con otra ermita que está un poco más abajo en el valle, que es la ermita de San Roque. Aquí existe una especie de línea de fuerza que cruza todo el valle, que podría ser también tenida como un axis mundi, un centro del mundo. Pero la fachada de la ermita podría esconder una historia mucho más tenebrosa. Solamente aparecen en la arquivolta de la portada y en una doble arquivolta en la ventana absidal. Y se ha buscado relaciones con ellos que podría tratarse de personajes realmente emparedados entre los muros de la ermita. Un hecho bastante habitual era condenar a morir emparedado entre los muros de las construcciones o incluso quien se condenaba voluntariamente como penitencia. La misteriosa ermita fue construida en lo alto de la Peña Colorada, no sin dificultades. Muchos se preguntan cómo se pudo llevar a la cima de la montaña aquellas piedras que dieron forma al templo repleto de figuras mitológicas. Quizá la respuesta la tenga el gigante o atlante que custodia su puerta principal. Porque, ¿quién es este misterioso personaje de aspecto mesopotámico? Esa representación que llamamos un atlante haga referencia también de alguna manera vaga a una especie de peregrino fantasmal que ayudaba por las noches a quienes andaban por el camino de Santiago y les orientaba en la oscuridad para que pudieran llegar a sus destinos. Tanto en la ermita de San Pantaleón como la de Santa María de Siones aparece la figura de un barco con navegantes o pasajeros a bordo. ¿Por qué están allí en los capiteles? Eran peregrinos que venían del norte de Europa, venían en barco, atravesaban el océano, llegaban hasta Laredo, en Santander, y a través de ahí era donde recorrían ya a pie todo lo que era el Camino de Santiago por la zona norte de Burgos. La construcción de aquellos templos cristianos parecía ocultar sabidurías más antiguas, paganas, relacionadas con los celtas, al enigmático dios Lugh y a fórmulas mágicas que solo algunos privilegiados conocían. Hablan del secreto de los canteros medievales, que recibían su iniciación boca a oído y que no podían decir bajo pena de muerte nada de los secretos que ellos conocían y que tenían que ver precisamente con eso, con la vitalidad y con el alma de las piedras que forman estos edificios. La ermita de San Pantaleón estaba alineada con la capilla de San Roque y también con orientaciones astronómicas relacionadas con los equinoccios y solsticios, épocas en que los celtas celebraban sus rituales esotéricos. La existencia de tentaciones demoníacas en estas iglesias y la lucha contra el mal era otra de las funciones asociadas al Santo Grial que los caballeros templarios rescataron del olvido. Todo parte de lo mismo. Una pretensión de trascendencia, unas ganas de superación, de evolución personal y alcanzar a través de lo terrestre lo celestial. Por eso a veces vemos un símbolo de un árbol cabeza abajo. Tiene sus raíces en el cielo, ha dejado de tomar alimento de la tierra, se alimenta de lo luminoso, de lo celestial, de lo que trasciende al ser humano. Esta es la idea que ha tenido el ser humano desde el principio de los tiempos. Los que deseen descifrar los secretos de las piedras de las ermitas románicas burgalesas tendrán que observar las cabezas monstruosas de los capiteles, los rostros humanos que parecen fijarse en nuestros movimientos. Algunos nos complacerán susurrando a nuestros oídos los secretos milenarios del Santo Grial. Sorprendente iconografía, cuando menos. ¿Es un atlante, amigos, lo que está ahí, Mariano? Así lo llaman algunos. Otros han querido ver un superviviente no de la Atlántida, sino el mismísimo Noé, porque se propone, otra versión, se propone que algunos de los capiteles, allí donde se representan personajes encima de barcos, no serían sino supervivientes de la Atlántida, pero también, como te digo, otros dicen que es el mismísimo Arca de Noé y su familia. Y este personaje gigantesco que nos da la bienvenida a San Pantaleón de Losa sería una representación de Noé. Es otra versión más. Otros han querido ver, por ejemplo, Csic ha querido interpretar algunos de los capiteles como las distintas maneras que tuvieron o intentaron matar a San Pantaleón.
Esa sería otra de las propuestas que se ha hecho, ¿no? ¿Qué representaría ese hombre con una especie de saco? Bueno, hay que decir que al santo le intentaron matar de diversas maneras, sin ninguna fortuna, ninguna de ellas, hasta que él, como se ha visto en el reportaje, se dejó, literalmente, ¿no? Le arrojaron plomo derretido sin ningún éxito, el plomo se enfriaba, lo lanzaron con una piedra atada al mar, obviamente con un propósito muy claro, que era ahogarlo, pero tampoco lo lograron. Intentaron arrojarlo a las fieras, pero las fieras se volvieron absolutamente mansas, le torturaron en el potro, no había manera, hasta que finalmente él, atado a un olivo, se dejó decapitar del modo en que hemos visto en el reportaje. Entonces algunos han querido ver en esas imágenes terroríficas de San Pantaleón las distintas maneras que intentaron provocar su muerte, pero sin ninguna fortuna, ¿no? Es curioso porque, para añadir un elemento más, recientemente, además, el Archivo Vaticano ha desclasificado una serie de documentos sobre los templarios. Se habla de templarios en esta zona, se habla de templarios y de su enigmático fin, y se habla de templarios como últimos custodios del Grial como objeto. Y precisamente Pablo, hace unos meses, pudo viajar por una zona del sur de Francia, por Montsegur, con ciertas, también hay que decirlo, imbricaciones posiblemente con este lugar, donde se habla de la historia de los cátaros, que estoy seguro que muchos buenos amigos ya conocen. Esas quemas, esas piras tremendas, ese fin, la extinción de esa fe diferente, los cátaros, hombres buenos que prefirieron ser devorados por las llamas antes que, bueno, renunciar a esa fe, a lo que creían, ese monte o ese campo de los cremats, campo de los quemados. Y hay quien dice, la leyenda asegura, que 4 hombres, si no me equivoco, Mariano, salvan el Grial, salvan una serie de tesoros importantes y de repente su pista desaparece. Hay quien ha escrito que uno de los lugares en España donde primero pudo estar ese material sagrado, que los cátaros antes de morir, incluso hay que decirlo, ajusticiados por los propios cristianos, una batalla de cristianos contra cristianos en esos terribles y escarpados montes de Francia, esos hombres, esos 4 aventureros que salvan el Grial con un saco, van precisamente a este lugar. ¿Sería posible o no tiene ningún fundamento? Es difícil de responder, como casi siempre. Lo que sí es cierto es que existe esa leyenda de que la noche o unas pocas noches antes de la entrega de la fortaleza cátara se descuelgan de aquel verdadero nido de águila por una zona absolutamente inaccesible 4 cátaros custodiando lo que han dado en llamar el tesoro de los cátaros. Para algunos se ocultó en las cuevas próximas del Sabartés, otros han dicho que en Rennes-le-Château, pueblo tremendamente popular después del Código da Vinci, y otros creyeron verlo más acá, más a este lado de los Pirineos. Yo tengo dificultades para creer eso, pero sí creo que la fe cátara o la manera de interpretar el cristianismo de los cátaros no fue exclusivo de aquella región, del Languedoc, y que también en el norte de España hubo cátaros, perfectamente pudieron haber encontrado acomodo, cobijo o asilo político, más bien asilo religioso en este caso, entre algunas de las comunidades cátaras de este lado de los Pirineos. Podría ocurrir. Luego se menciona, Juan Ignacio Cuesta y otros investigadores enamorados de esta zona, hablan de conexiones, y esto es maravilloso, entre lugares sagrados concretos, líneas de fuerza, representaciones como si fueran serpientes o relámpagos de esas líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza es como un eterno mito que muchos amigos de la historia manejan, pero que otra parte de la historia no acepta. ¿Están ahí? ¿Creéis en ellas? ¿Creéis que estamos en un lugar de poder manejado por esas fuerzas telúricas? ¿Que los antiguos elegían emplazamientos concretos por la fuerza que viene en ese lugar y no en otro? Lo que es realmente un misterio es por qué se sacraliza un lugar. ¿Por qué se sacraliza este lugar y no un lugar que está 200 o 400 metros más allá? ¿Qué veían? ¿Qué leían ahí? Básicamente estas personas creían que eran unos puntos de síntesis, por definirlo de alguna manera, unos puntos nudo, unos puntos puerta, unos lugares en donde de un modo privilegiado había una posibilidad de establecer lo que en la mística se ha hablado, pues la escalera, ¿no? Y que por ejemplo nuestro buen amigo Javier Sierra ha tocado, por ejemplo, en una novela, ¿no? La escalera de Jacob o la escalera de Alá, ¿no? Que en la roca conecta lo divino y lo humano. Entonces ellos consideraban que había algunos lugares privilegiados para poder establecer esa conexión con lo divino, y esas construcciones precisas lo que establecían eran las condiciones más favorables posibles y señalaban
astrológicamente unas determinadas fechas, por ejemplo, San Pantaleón de Losa en agosto, para proceder a los rituales que llevaran a efecto esa conexión entre la divinidad y el hombre. ¿Por qué exactamente allí? Ahí ¿Y está. por qué cuando se hacen exploraciones, se hacen catas, los arqueólogos van, se dan cuenta de que llegamos casi hasta los menires en muchos de estos casos, en los dólmenes? Es decir, todas las generaciones que en la historia remota del hombre ha habido, elegían ciertos puntos por algo y enterraban a sus muertos, por ejemplo, o adoraban a los dioses en cierto punto y no otro. Pero no me digan que esto no es una cuestión tremenda. Sí, pero fíjate, es que es una cosa muy antigua. Si uno se acerca a las cuevas prehistóricas, en los lugares donde se pintaba, que no eran los de habitación, sino más adentro de la cueva, eran siempre los mismos, y las figuras se superponían unas sobre otras. La magia simpática que dicen los prehistoriadores, que era lo que representaban, en mi opinión equivocadamente, las figuras que pretendían cazar los prehistóricos, siempre se pintaban sobre la misma pared. Una y otra vez lo encontramos en Lascaux, en Altamira, en Puente Viesgo. Hablábamos de Tassili hace poco. Se superponen las figuras siempre en el mismo lugar. Es decir, la cueva es mucho más grande, porque ese empeño en elegir exactamente ese punto y no otro. Tal vez es lo mismo que sucede con estos lugares sagrados, ¿no? Hay un ejemplo en Galicia, hay un dolmen construido encima de otro dolmen. ¿Han aprovechado las piedras? No. Las piedras están ubicadas, el otro era mucho más pequeño. Caray, podían haber hecho el dolmen, no sé, 50 metros para allá, parece más cómodo, ¿no? Eligen ese sitio. Es curioso porque a mí me gustaría abrir aquí una última pregunta casi antes de que nos hagáis la fotografía de vuestro símbolo, que vamos a volver a reproducir, que la gente se fije en él. Hemos traído aquí especialistas en ese arte, ciencia, intuición del Feng Shui, que hablaban de los lugares sanos. Fue una experiencia muy curiosa. Y sabemos hoy que algunos de los grandes edificios donde se invierten miles de millones de euros están bueno, pues aconsejados por maestros de Feng Shui. Sabemos que en el más lejano oriente, bueno, raro es el edificio que se levanta si no hay autorización del maestro de Feng Shui. Y hay otras personas que hablan de líneas Hartmann, líneas que cruzan nuestro planeta, que yo no sé si hay un mapa de esas líneas o no, pero que son como líneas de poder donde luego, curiosamente, uno va investigando y pasan cosas. ¿Creéis en estas líneas? ¿Creéis que existen realmente? El magnetismo en la Tierra no es cuestión de creer o no, esto está probado científicamente. Entonces, más allá de la fe de cada cual, está la sólida realidad. Y la Tierra es un verdadero imán, y hay lugares donde se cruzan esas líneas magnéticas y son lugares donde suceden cosas, a veces para bien, a veces para mal. Estamos en lugares donde nuestra alma, si somos capaces de volver esa alma ancestral, cambia. Invitamos a que recorran esa España mágica, esa ruta de Santiago principal, y luego hay muchas más de las que iremos hablando. Pero lo prometido es deuda, casi como una fotografía. Pablo, Mariano, Sebastián, para despedir este lugar que queríamos descorrer de alguna forma para todos ustedes. Un detalle de esa iconografía maravillosa, o lo que más te ha impresionado de este lugar. A pesar de ser muy sencillo, un capitel en Siones, Santa María de Siones, donde aparecen dos personajes sujetando el grial, una copa, supuestamente. Una copa. Mariano, tu elemento dentro de toda esta iconografía maravillosa. Pues es que es difícil de elegir. Sin duda, casi todos los espectadores se quedarán con el Atlante porque es obviamente lo más espectacular. Sin embargo, en una de las ventanas exteriores de Siones hay una calavera con dos tibias cruzadas que es muy evocadora. Llama mucho la atención porque representa muchas cosas. Puede ver cada cual lo que quiera. Generalmente la carta del tarot de la muerte es vista desde un punto de vista negativo, y sin embargo es una carta de transformación. Sebastián lo conoce evidentemente mucho mejor que yo. Es una carta de resurrección, de cambio. Yo me quedaría con eso, porque el grial hemos dicho que entre sus virtudes tenía la posibilidad de resucitar. Tal vez no hace falta morir físicamente, sino morir simbólicamente. Me quedaría con eso. ¿Cuánta gente nació una nueva vida de iluminación quizá en ese mismo templo o templos que estamos visitando? Sebastián, tienes que cerrar este viaje mágico con un elemento, no sé cuál. Antes hablabas de ese curiosísimo símil de Anubis, pero te pido otro. Sí, como estoy seguro que muchos espectadores no van a visitar estas dos auténticas maravillas burgalesas, que busquen un capitel donde se ve la figura que dicen de Adán, está siempre al lado de una mujer, y tiene este gesto en la garganta. Y si otro día viajan a San Juan de la Peña, otro lugar griálico, también encontrarán el mismo símbolo.
tocándose así la garganta. ¿Por qué? No hay que hablar. Qué bonito mensaje, los secretos que siguen en torno a este lugar mágico, porque nuestra intención no es otra que, como han hecho estos escritores, algunos aquí presentes, buenos amigos, durante muchos años, mostrar esa España sagrada y mágica que está ahí. Y quizá, afinando el oído y afinando y sintonizando el alma, podamos comprender su profundo mensaje. Lo que descubrirán seguramente es que la realidad de las piedras supera cualquier ficción. Sebastián Vázquez, amigo, Mariano Fernández Orresti, Pablo Villarrubia, muchísimas gracias por hacer de guías en este rincón que se merecía, yo creo, esta reivindicación y este pequeño homenaje. Gracias. Muchas gracias. Gracias.